El Señor en su santa profecía hace mucho tiempo me decía que me iba a sacar de aquí, de Tumaco, para llevarme a la ciudad de Cali, en la cual Él me iba a enseñar que era Él el que tenía la última palabra, que era Él el que daba y quien quitaba la vida, que era Él el que se manifestaba en medio de sus hijos de acuerdo a su voluntad. Fue así como mi pequeño llegamos. Al poco tiempo de estar ahí, mi pequeño se enfermó, entró en una crisis en la cual estábamos reunidos en la casa de una tía, y mi pequeño, cuando mi prima fue a mirar, estaba morado, así como con mi prima me acompañó al hospital Carlos Holmes, donde mi niño fue remitido. Me dijeron ahí que no había mucho nada que hacer y por lo cuanto le daban remisión a la clínica Rey David. En la clínica Rey David, apenas llegó mi pequeño, como miraron que llegó sin signos, lo entubaron, entró en la UCI. Fue así como mi pequeño estuvo muchos días ahí, y como no me dejaban quedarme ahí, cada vez que salía de ahí a la clínica, yo me iba a la iglesia a orar y a alabar al Señor. En una alabanza el Señor me decía que se iba a manifestar porque Él a sus hijos también los probaba como al oro y la plata, pero que en el último momento le recordara esas promesas y solo confiar en Él, más no en el hombre, porque Él me estaría haciendo vivir una situación de acuerdo a su voluntad, porque Él era el que tenía la última palabra. Así como mi pequeño entró en una crisis, en aquella crisis mi pequeño perdió la vida. Tuvo media hora sin vida, y los médicos, en el momento cuando me dijeron que ya no había más nada que hacer, yo tomé la decisión de arrodillarme en ese momento, y el médico me decía que estaba loca, que me levantara de ahí porque ya no podía más nada que hacer, y enojado me decía que llamara rápido a un ser querido para que me hiciera ayudar a hacer los papeles, porque no había más nada que hacer, que porque era insolente. Sin embargo, yo no le presté atención y seguí orándole al Señor, clamando por misericordia y diciéndole al Señor que si era su voluntad de llevarse a mi pequeño, solo me diera la fortaleza que Él le daba a sus hijos para soportar y atender a su voluntad. O si no quisiera su obra de acuerdo a su voluntad. Fue así como el Señor permitió que mientras que yo estaba orando, miré que entró una enfermera en aquella misión. Yo miraba que era una enfermera muy hermosa y elegante. La enfermera que entró le impuso las manos al niño, y en el momento que le estaba imponiendo las manos al niño, durante 5 minutos, aproximadamente 5 minutos, la enfermera después sale y me pone la mano en el hombro y me dice que mi hijo estaba sano. En ese momento yo miro que la enfermera elegante y hermosa era la hermana María Luisa, la cual me decía que Dios nos amaba mucho, que no me fuera a preocupar por lo que dijera el médico, por cuanto el Señor ya había hecho su obra. Fue así como el médico me había dicho que si Dios, mi hijo se levantaba de ahí, entonces él también quería conocer ese Dios que levantaba a los muertos y era capaz de tener el poder para levantar ese pequeño de ahí, porque yo no había más nada que hacer. Así como el médico, cuando entraron, el niño se estaba quitando los tubos porque él iba a ser bajado, se estaba quitando los tubos y tenía una reacción como tienen los niños a esa edad cuando se sienten conectados a algo. Y el Señor, y fue así, el Señor en su finita misericordia le devolvió la vida, y en este momento ya mi hijo va a cumplir 6 años, tiene 5 años, y la enfermera lloraba y decía que ella también quería conocer de ese Dios vivo de poder, y fue así como el médico decía que le dijera el lugar, porque él también quería conocer de ese Dios al cual devolvía la vida, y se maravillaba de esa manera porque él no entendía qué estaba pasando, que si era un juego. Y fue así como al poco tiempo, cuando estaba yo ese día testificando en la iglesia, miré que estaba la enfermera, la cual había estado ese día cuando sucedió el episodio con mi pequeño, y todo eso lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial.